tardes, muchas gracias. Pues les voy a hablar del tratamiento de sorafenib, el presente y futuro en el hepatocarcinoma. Ya mencionaron anteriormente que los casos de hepatocarcinoma en el mundo. Les voy a recordar, aquí en México, en el año 2012, Globocan calculó aproximadamente poco más de 6,000 casos nuevos, lo que ubicó al hepatocarcinoma como el séptimo tumor más frecuente en México. Y se presentaron casi 6,000 muertes, por lo que representó la tercera causa de muerte por cáncer. ¿Y esto por qué es? Bueno, esto tiene que ver con que se trata de una enfermedad que se presenta en etapas avanzadas y con pocas opciones de tratamiento. Tenemos, según las estadísticas del CER, de la población de Estados Unidos, cómo se presentan sus tumores, que solo el 44% se presentan localizados, susceptibles a algún tratamiento quirúrgico o locorregional. Con enfermedad a distancia un 18%, y pues el 27% se presentan con enfermedad regional que puedan ya no ser susceptibles a alguno de estos tratamientos. En México, en el Instituto de Nutrición, se realizó una revisión de 5 años y aquí se encontró que solamente un 32% de los pacientes se encontraban con Barcelona A y con Barcelona B un 16%. El resto de los pacientes se encontraban en Barcelona C o Barcelona D. Y también existe información publicada de el ISSSTE, una serie de 47 pacientes, en la que desafortunadamente se encontró que el 51% de los pacientes se encontraban en Barcelona D, es decir, ya no estaban susceptibles a ningún tratamiento, y solo un bajo porcentaje, menos del 30%, se encontraban con Barcelona A o Barcelona B. Y bueno, el sorafenib, ¿para quiénes va a ser este tratamiento? Las diferentes guías han recomendado que el tratamiento con sorafenib se dé a los pacientes con enfermedad locorregional no susceptible de tratamiento quirúrgico o que no haya respondido a este, o para pacientes con enfermedad metastásica o con que no sea resecable. Las guías europeas lo mismo recomiendan para los pacientes con enfermedad avanzada, que son los que ponen como Barcelona C, el tratamiento sistémico. En ese tratamiento sistémico, ellos ya recomiendan no solamente el sorafenib, sino nuevas terapias que se van a comentar posteriormente. Y bueno, también el Consenso Mexicano de Oncología recomienda este tratamiento, el sorafenib, para los pacientes con Barcelona C. ¿Pero qué es el sorafenib? Bueno, es un inhibidor multiquinasa que ejerce su efecto antiproliferativo y antiangiogénico al unirse a diferentes receptores que se encuentran en la superficie de la célula, como el receptor, el VEGF y el PDGF, y esto al unirse va a inhibir las vías de señalización cascada abajo de RAF, MEK y ERK. Y se ha visto que estas vías están implicadas en la patogénesis del hepatocarcinoma, y es por eso que se decidió estudiar esta molécula. Y bueno, el sorafenib hasta la fecha ha sido el único tratamiento oncológico que ha demostrado un beneficio claro en supervivencia en los pacientes con hepatocarcinoma avanzado. Y esto fue en base a 2 estudios. El primero de ellos es el estudio SHARP, que es un estudio fase 3 aleatorio que incluyó 600 pacientes con enfermedad avanzada. Es importante que sepamos las características que incluyeron, porque para poder incluirse para poder recibir este tratamiento, los pacientes debían ser Child A. Y como vemos en la tablita, que se movió. Bueno, el 95% de los pacientes eran Child A. Y bueno, la mayor parte, los pacientes debían ser ECOG 0 o 1, que esto era la mayor parte de los pacientes, y la mayor parte de los pacientes también la etiología por la causa de la cirrosis, pues era hepatitis C en aproximadamente un 30%, cirrosis alcohólica igual en aproximadamente un 30%, y se encontraban con enfermedad avanzada en un 82%.
Bueno, entonces, importante recordar que lo más importante es que solamente se incluía pacientes Child A, fueron muy pocos los pacientes Child B. Y bueno, la sobrevida de los pacientes, como les mencionaba antes, ha sido el único tratamiento que ha demostrado un beneficio claro en sobrevida. Se encontró que había un beneficio de aproximadamente 3 meses, que si bien podríamos decir que es poco el tiempo, pues ningún otro tratamiento hasta esta fecha había demostrado un beneficio en supervivencia global. El beneficio de estos tratamientos, de este tratamiento, se logró gracias a enfermedad estable. Y esto es importante también que lo tengamos en mente, ya que es poco probable que los pacientes que tengan con hepatocarcinoma que reciben sorafenib vayan a tener respuesta. Entonces, en un paciente con una gran carga tumoral que requiera tener respuesta sintomática, no esperemos que con el sorafenib se vaya a presentar esta respuesta, pues lo que más logramos es enfermedad estable, que es en aproximadamente el 70% de los pacientes. A pesar de eso, pues el sorafenib mostró un beneficio, como se ve en estas curvas, y el beneficio fue de aproximadamente 3 meses. El otro estudio fue el estudio Asia-Pacífico, que también fue un estudio fase 3, con 226 pacientes. Este aleatorizó a 2:1, dos con sorafenib, 1 con placebo, y también incluyó pacientes con enfermedad avanzada o no resecable. También importante, aquí también la población, principalmente para poder entrar al estudio, debía ser Child A. Hubo algunos pacientes Child B, pero pues no es una población que esté realmente bien representada. También debían tener un muy buen estado funcional. Este estudio, a diferencia del SHARP, lo que tenemos es que había un mayor número de pacientes con Barcelona C. En el SHARP este era de 82% y en este era de más del 95%. Parece ser que estos pacientes tenían una mayor carga tumoral y además la etiología de la cirrosis era principalmente por infección por virus de hepatitis B en más del 70% de los casos, a diferencia del estudio SHARP, donde era aproximadamente 19%. Y esto es importante que lo tengamos en mente por los resultados. También este estudio mostró un beneficio en sobrevida global. Sin embargo, si recordarán, allá en el estudio SHARP había sido de aproximadamente 10 meses. Aquí fue solamente de 6.5 versus 4.2 meses. Lo mismo lo logró gracias a enfermedad estable y a un adecuado control de la enfermedad. Las diferencias que se encontraron en ambos estudios podrían explicarse debido a que este grupo de pacientes tenían una mayor carga tumoral y además la etiología de la cirrosis era diferente, y como vamos a ver, parece que los pacientes con virus de hepatitis B no se benefician igual del tratamiento con sorafenib que los pacientes con infección por virus de hepatitis C. Sin embargo, bueno, obtenemos este beneficio del sorafenib a costa de una gran toxicidad. Hasta el 80% de los pacientes que reciben sorafenib van a presentar algún efecto adverso. Los principales son diarrea, síndrome de mano-pie, rash y fatiga. Un importante porcentaje de los pacientes requieren reducir la dosis, como vemos aquí, interrumpir el tratamiento. Más de la mitad de los pacientes presentan eventos adversos serios, que quiere decir que requieren de hospitalización, y pues el 38% de los pacientes tuvieron que abandonar el tratamiento por algún efecto adverso. Pues a pesar de eso, en realidad es el único tratamiento que tenemos que, como les decía, ha mostrado un beneficio en sobrevida global, aunque hoy en día ya se están estudiando nuevos tratamientos y tenemos también tratamientos con los que se ha comparado. El único que ha demostrado el beneficio pues ha sido este tratamiento. Sin embargo, a costa de una toxicidad que es continua, es decir, los pacientes están todo el tiempo con toxicidad, y pues lo que logramos es enfermedad estable. Entonces, algo importante que debemos de tener en mente, como les decía antes, es que ambos estudios se hicieron en población Child A. ¿Y qué hay del Child B o qué hay del Child C? ¿Hay algún grupo que se beneficie más de este tratamiento o podemos aumentar la eficacia del sorafenib al combinarlo con algún otro tratamiento? ¿Por qué la insistencia del Child? En la serie del Instituto Nacional de Nutrición, solamente el 38% de los pacientes eran Child A. El resto eran Child B o Child C. Y esto hay que tenerlo en mente porque, como les decía,
pues la población en la que realmente está estudiado este tratamiento es en los pacientes con una adecuada función hepática. ¿Qué hay de sorafenib en Child B? Sí existen algunos estudios de algunos cientos de pacientes, la mayor parte de ellas son estudios fase 2 o evidencia retrospectiva. Lo que se ha observado es que si bien parece que el beneficio en sobrevida global también lo pueden tener los pacientes en Child B, como vemos aquí de 13 versus 7 meses, el beneficio es menor y parece ser que es a costa de una mayor toxicidad. Esto no ha sido reportado en todos los estudios, hay estudios que han reportado que la toxicidad es similar, pero lo que sí es un hecho es que a mayor grado de puntos en el Child, parece que el beneficio en sobrevida global va siendo menor. Por lo que el estado de Child es un predictor de sobrevida global en hepatocarcinoma irresecable que se trata con sorafenib. La toxicidad es probablemente mayor en los pacientes con Child B y por tanto sabemos que está bien documentada su eficacia en los pacientes con Child A, sin embargo debemos utilizarlo con precaución en Child B y definitivamente no utilizarlo en los pacientes con Child C. En cuanto a si algún grupo se beneficia más de este tratamiento, bueno, este metaanálisis analizó 3 estudios fase 3, incluyó más de 3,000 pacientes en los que el comparador era sorafenib y agrupó en 4 subgrupos de acuerdo a el estado de infección por el virus de hepatitis B o el virus de hepatitis C. Resalto los pacientes que tenían virus de hepatitis B negativo y virus de hepatitis C positivo, porque parece ser que este es el grupo que realmente se beneficia del tratamiento con sorafenib, como vemos en este forest plot. Estos fueron los pacientes en los estudios en los que realmente hubo un beneficio que fue estadísticamente significativo. Por lo que a esta pregunta, pues parece que los pacientes con virus de hepatitis C son los que tienen mayor beneficio al ser tratados con sorafenib y el beneficio es limitado para los pacientes que tienen infección por virus de hepatitis B. Ahora, la siguiente pregunta, ¿podemos aumentar la eficacia del sorafenib? Esto se ha intentado estudiar tanto al combinarlo con terapias sistémicas como con terapias locales. Con terapias sistémicas se ha intentado combinar con doxorubicina, con FOLFOX y recientemente también con enzalutamida. Han sido ensayos pequeños, como ven ustedes, de pocos pacientes y en el primer estudio lo que observamos es que si bien hubo un beneficio mayor en los pacientes que recibían doxorubicina, parece que el beneficio era a costa también de mayor toxicidad. Este estudio del fase 2 de sorafenib con FOLFOX sistémico se presentó recientemente en un congreso de oncología y observamos que había una mayor tasa de respuesta, a diferencia de, como les decía, que con sorafenib monodroga solo conseguimos enfermedad estable. Sin embargo, el 70% de los pacientes requerían algún tipo de reducción de dosis. Y este otro tratamiento con enzalutamida también se presentó recientemente, pues no observamos una mayor sobrevida global y lo que sí observamos es que había interacciones que hacían que la vida media del sorafenib fuera menor. También se ha intentado combinar con terapias locales. Aquí arriba en amarillo están los estudios con los que se ha combinado con TACE, un estudio fase 2, también presentado recientemente, favoreció la sobrevida libre de progresión en los pacientes que tenían el tratamiento combinado. Sin embargo, un estudio fase 3, en este estudio no hubo un beneficio cuando se combinaba este tratamiento. La diferencia entre ambos estudios fue que en el primer estudio, si el paciente tenía un beneficio del TACE, aunque hubiera progresión, le continuaban y en el segundo no. En el segundo, una vez que había progresión, se paraba el tratamiento. Se ha intentado también combinar con quimioterapia intraarterial hepática y como vemos, pues los desenlaces parecen ser similares que con el sorafenib monodroga y sí ganamos mayor toxicidad. Entonces, en el presente, pues, ¿cuáles son los tratamientos que tenemos disponibles para hepatocarcinoma? La FDA, el que tiene aprobado como primera línea es el sorafenib. El lenvatinib recientemente fue aprobado en la Unión Europea gracias a un estudio de no inferioridad en el que se comprobó precisamente que no era inferior al sorafenib. Sin embargo, todavía no recibe aprobación por la FDA. Y pues están estudiando, se presentaron recientemente los resultados de estos otros tratamientos. Tenemos estas segundas líneas ahora, regorafenib, nivolumab, cabozantinib,
pembrolizumab y ramucirumab, que se presentó recientemente también en un congreso de oncología. Y pues, ¿qué hay para el futuro de sorafenib? Pues parece ser que la combinación con otras terapias blanco o con inmunoterapia es lo que se está evaluando si pueda darle mayor eficacia. Desafortunadamente, lo mismo se siguen eligiendo a los pacientes que son Child A y se siguen excluyendo al resto de los pacientes. Y esto parece que va a seguir así hasta que no tengamos algún tratamiento que modifique el estado de la función hepática en los pacientes. Hasta ese momento, los tratamientos oncológicos van a seguirse probando en los pacientes que tengan una adecuada función hepática. Para concluir, pues el sorafenib, como les mencionaba, es la única droga que hasta el momento ha demostrado un beneficio en sobrevida global como primera línea en hepatocarcinoma avanzado. En combinación con terapias sistémicas o locorregionales, el beneficio adicional parece mínimo y sí ganamos mayor toxicidad. Sin embargo, a pesar de que es el único tratamiento aprobado, pues como ustedes ven los números, el beneficio clínico es limitado, sí tiene un impacto en sobrevida global. Sin embargo, no hay impacto en la respuesta. La toxicidad es limitante porque es una toxicidad continua que los pacientes van a estar experimentando mientras estén bajo tratamiento. Es un grupo limitado el que puede recibir este tratamiento, los pacientes con una adecuada función hepática. Y pues en realidad en los pacientes con Child B el beneficio parece muy poco y no parece que es costo efectivo. Y algo que hay que tener en mente es que los pacientes con infección por virus de hepatitis C parece ser que son los que más se benefician de este tratamiento.